Qué Qué gusto estar de vuelta con ustedes. Buenos días, buenos días a todos los que están conmigo. Qué gusto, creo que no me ven todavía, así que voy a activar mi cámara. Y estoy muy contento de poder estar con Iker Landeros, con el equipo de Inspire que tanto extrañaba de ver, que ya los conozco, ya me sé algunas caritas de por acá, pero hoy estoy con nuevas personas que no conozco en lo absoluto, Iker. ¿Quiénes son estas nuevas personas que me traes en este momento? Cuéntame. Pues te platico rapidísimo. En realidad lo que sucede es que aquí tenemos a muchos y muchas jóvenes, muchas juventudes de todo México y de incluso de Latinoamérica que están luchando por el día de hoy y por esto durante estas sesiones comprender lo que es el liderazgo para empezar con una nueva vida dentro de él. Me parece excelente, entonces creo que tengo buen material para trabajar. ¿Te parece si empezamos? Claro. Adelante. Buenos días, queridos chicos, chicas, aquellos que están conmigo. Mi nombre es Carlitos Valladares, como ya lo pudieron ver. Bueno, mi nombre es Carlos Valladares, pero me gusta que me digan Carlitos, así que siéntanse libres de referirse a mí como Carlitos. Estoy muy contento de estar otra vez aquí con Inspire, como se los había comentado. Yo ya he trabajado varias veces con ellos y siempre tienen el grado de institucionalidad que a mí me encanta, perfecto para eso. Entonces, en este momento lo que les voy a tratar de hacer es llegar a ese punto de este Fresh Start, en donde vamos a comunicar una causa. Me comentó Iker cómo funcionaba este evento y dije, creo que en lo mejor en lo que yo puedo ayudar es precisamente no a desarrollarlo, porque tengo buenos proyectos, pero no es mi fuerte, no a tratar de desarrollarlo o tratar de promocionarlo, sino comunicarlo. Creo que ahí es donde yo les puedo dejar de verdad, buenos tips para esto. Entonces, cuando me dijeron que son jóvenes con liderazgo, pero que podrían en su momento tener algún miedo para actuar, dije, ok, aquí se les va a acabar el miedo. Voy a compartir pantalla en la primera presentación y es que Iker sabía que yo tenía una presentación que se llama precisamente Comunica tu causa, que utilizamos hace tiempo, pero dije, vamos a darle un plus. Les presento esta plática que va a dividirse entre dos. Se llama 1. En una era virtual, hablar en público es un reto. Esa es la primera. Y la segunda se llama Comunica tu causa. Son dos pláticas que yo mismo he diseñado para este efecto. Y antes de que todo empiece, quiero preguntarles, porque me interesa mucho y vi a muchas personas y dije, ok, son bastantes personas. Así que quiero saber dos cosas. Lo primero, promedio de edades. Y que digan si si son introvertidos o si son extrovertidos. Eso es lo que me gustaría saber. Así que pónganlo en el chat. Quiero saber su edad y cómo se identifican. ¿Son introvertidos o extrovertidos? Quiero verlo. 21 años, 17, ok. 17. Ok. Se sorprenderían lo mucho que fluctúa esto en sociedad. Bien. Iker, tenemos buen mix acá. Tenemos bien de dónde sacarle. Excelente. Me voy a quedar con la idea de que estamos bastante bien mediados entre ambos, aunque siento que se repiten un poco más ser introvertido. Entonces nos vamos a enfocar un poquito igual más a eso. Pero bueno, lo primero. En una era virtual, hablar en público es un reto. ¿Esto qué significa? Que ahora ya no estamos frente a un escenario, que ahora ya no estamos frente a una mesa de negocios y ya no estamos frente a una charla con quien vamos a hablar para venderle nuestro proyecto o nuestra iniciativa o nuestra causa. Ahora estamos en lo virtual, ahora estamos en una pandemia y tenemos que adaptarnos como buenos comunicadores que somos, porque bienvenidos, todos ustedes son buenos comunicadores, todos ustedes son locutores por el hecho de tratar de ejercer de manera profesional el acto de la locución, ¿ok? El acto de hablar en público. Entonces, cuando ustedes vayan a vender su proyecto, cuando ustedes vayan a hablar, lo que quieren es tratar de comunicarle a la otra persona exactamente los puntos que a ustedes les gusta de este proyecto. Entonces, eso es a lo que se refiere, que ahora todos somos locutores y tenemos que adaptarnos a una era virtual. Pero para eso, tenemos que entender algo. Y me gustaría, Iker, si me puedes ayudar para seleccionar alguna persona al azar para que me conteste una de estas dos preguntas. Tú eliges. Ok. Por allá andas, Carla García Torres. ¿Por qué es importante hablar en público? ¿O por qué es Exactamente, necesario? porque es necesario. Ok.
Pues básicamente es para literalmente comunicarse, o sea, intercambiar ideas, intercambiar opiniones y llegar a acuerdos, llegar a alguna este, situación donde no haya conflicto. No sé. ¿Es creo que- correcto? Ahora, no cierres tu micrófono, contéstame. Sí es necesario por lo que dices, pero también me llega esta siguiente pregunta. ¿Crees que una persona que no hable en público puede progresar en la sociedad? No necesariamente. ¿Por O qué? sea, pues es que si fuera como hablar en público, así como a un público con una audiencia muy, muy grande, o sea, siento que podría identificarse o sea, dependiendo del tema que trate, podría llegar a serlo una persona como introvertida o que no le guste tanto, pero igual, o sea, si es nada más como en un público cerrado o en una situación un poco, depende de la situación, ¿no? Pero ajá, siento que no es como muy, muy necesario. Ok, me parece bien, vamos a quedarnos con esa idea y antes de eso vamos a la siguiente. Antes de que yo diga mi comentario, vamos al siguiente. Iker, siguiente pregunta. ¿Un voluntario? Ok, por allí veo que, por ejemplo, Claudia Valeria el día de ayer nos hizo reír bastante en el grupo, así que creo que podría estar lista para el día de hoy. Pasar un poquito adelante. ¿Andas por ahí, Clau? Hola, sí, estoy aquí. Hola, La buenos días. pregunta es, ¿cómo hablar en público si no hay un público? ¿Cómo hablar en público si no hay un público? Pues creo que Ay, ¿qué silencio? Así es, Clau, ¿todo está bien por allí? Te esperamos. sí. Bueno, nada, disculpa, es que estoy con problemas de internet. ¿Cómo hablar en público si no hay un público? Pues la verdad es de que me gustaría saber cómo hablar con uno mismo, porque creo que las ideas que uno tiene no pueden como progresar si es que no hay personas que conozcan o personas a que impacten. Entonces, en todo caso, en esta pregunta, en exacto creo que podría ser, que podríamos hablar con uno mismo, practicar qué es lo que queremos decir, cuál es nuestra idea principal. Y, por ejemplo, si no hay un público, como en esta sesión, que es una sesión de Zoom donde hay diferentes personas, también otro ejemplo podría ser grabar un video, hablar a la cámara. En ese caso no hay un público en vivo, pero sí cualquier persona que pueda acceder a ese video. Ok, es correcto lo que mencionaste también. Ahora les voy a dar mi punto de vista tomando sus dos comentarios. Eso es lo que quiero. Lo primero, ¿por qué es necesario aprender a hablar en público? Porque es parte básica de nuestra comunicación como especie. Porque aquellos que hablan en público se convierten en líderes de la sociedad. Porque ustedes no imaginan a una persona introvertida que no hable en público. O sea, no imagino una persona introvertida, hablando en público y viceversa. Entonces, ¿por qué sucede así? Bueno, porque las normas sociales de nuestra especie nos indican que aquellas personas, no más inteligentes, pero sí aquellas personas que utilicen mejor su habilidad de la comunicación, son aquellos líderes de la sociedad. ¿O me van a decir que nuestros presidentes son los más inteligentes? No. Pero son aquellos presidentes aquellas personas que han utilizado de mejor manera, y eso sí se lo debemos de reconocer, que han utilizado de mejor manera sus habilidades de comunicación, sus habilidades de convencimiento, sus habilidades de análisis social. Entonces, le están hablando a un público específico. Y de ahí me salto a la siguiente. ¿Cómo hablar en público si no hay público? Pues es que realmente siempre puede haber un público. El público depende de esto, de dónde estás y a quién le estás hablando. Como bien lo mencionaron previamente, si puedes hacerte un video.
Y no porque sea un video vas a dejar de hablar de una manera o vas a hablar menos alegre porque no hay un público. No, la realidad es que ese video lo va a ver otra persona y otra persona. Entonces tienes que verte inclusive mejor que hablando en público porque es un video reproducido y que se puede volver a reproducir. Entonces, bajo este entendido, vamos a pasar a la siguiente. Hoy vamos a ver dos cosas. Lo primero son las cualidades de la voz. Y lo segundo, bueno, al revés. Lo primero son los elementos de la comunicación y la estructura del discurso. Y lo segundo son las cualidades de la voz. Porque es fundamental para que ustedes puedan irse de esta sesión hablando como un profesional. ¿Ok? ¿Qué necesito para hablar con elocuencia? Necesitamos 3 cosas, pero la última se las voy a dejar a su beneficio, porque pues hoy en día yo no sé mucho de redes sociales. Me gustan mucho las redes sociales, pero me he dado cuenta que me falta aprender un poco más. Entonces, esto es lo que yo les quiero hablar. Los elementos de la comunicación son indispensables para entender cómo funciona nuestro mensaje. Iker, ¿pueden activar ellos solo sus micrófonos? Así es, así es. Ok, entonces quiero que me digan si alguien de aquí estudia comunicación. Nadie, porque me voy así en tobogán, ¿eh? Ok. Nadie estudia comunicación, nadie llevó ninguna capacitación de comunicación. Excelente, ok. ¿Qué significan los elementos de la comunicación? Son básicamente entre 5 y 8 elementos que influyen dentro de la comunicación hablada o escrita entre dos humanos. ¿Por qué? Porque todo este tipo de comunicación se comprende por estos elementos y sin estos elementos básicos, que son los 5, es imposible comprender bien el mensaje. A medida que tenga más elementos, es más entendible el mensaje. Las ambigüedades de nuestro idioma se dan porque no tenemos todos los elementos de la comunicación en un mismo orden, ¿ok? Ah, bueno, que sí, yo puedo. Excelente, Dani. Sí. Ok, mira, te voy a pasar la palabra y te voy a decir lo siguiente. Dani, a mí se me antoja una malteada de fresa, ¿ok? Y me gustaría que veas si puedes identificar algo que sea básico para para la comunicación, algo que no puedas quitarlo, porque son elementos específicos. Si los logras identificar, yo te digo cuáles son los nombres, ¿te parece? Yo, Carlos, te digo, se me antoja una malteada de fresa, a ti, Dani. ¿Okay? Te voy a decir los elementos básicos y ya de ahí los identificas, ¿va? Los elementos básicos son emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto. Son los 6 que yo utilizo, ¿ok? Ahora, si yo te digo, se me antoja una malteada de fresa, ¿logras identificar alguno de estos? Bueno, primero el emisor y receptor seríamos tú y yo. Excelente. Porque me lo estás diciendo directamente a mí. Excelente. ¿Sabes identificar el canal? El canal, no, es que no recuerdo si es cuando donde se envía, ¿no? Bueno, por donde es emitido el mensaje, sería pues a través de Zoom, ¿no? Exactamente. Código. Creo que no hay código. Sería nuestra lengua. Ah, ¿nuestra lengua? Nuestro idioma. Okay. Sí, ok. Y te faltan 2, mensaje y contexto. Mensaje y contexto. Bueno, el mensaje es el que usted me dice, el de pues la malteada. Sí. Y el contexto, pues creo que no hay contexto, porque simplemente me dijo, quiero una malteada de fresa. Exactamente, estamos fuera de contexto. Bien, ok. Después de esto, ¿qué es lo que seguiría en teoría? Aquellos elementos que van en contra de los elementos básicos. Por ejemplo, el ruido, alguna interferencia y algunos elementos más que si ustedes los buscan en Google pueden aparecer de 8 a 12. O sea, son muchos. Pero realmente los básicos se entienden como los elementos esenciales para que una comunicación se pueda dar de manera correcta. Emisor, receptor, código, canal, emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto, ¿ok? Esto es lo básico para que se pueda entender. Entonces, cuando ustedes están hablando de un proyecto, de una iniciativa, de una causa, siempre tienen que entender muy bien quiénes son sus partes. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Yo vengo a proponerle un evento a Iker y digo, ¿saben qué?
quiero que Iker me ayude a hacer un evento de pura locución, puros locutores alrededor de la República Mexicana en un evento aquí en Inspire, puros locutores jóvenes. Entonces, Iker es mi receptor. En este caso, para estos efectos, Iker es a la persona a quien le quiero vender este proyecto. Yo soy el emisor, yo soy quien vende este proyecto. Emisor, receptor, canal. El canal, dependiendo de qué manera sea esta y cuánta formalidad haya en esta plática, tiene que haber un canal adecuado. Por ejemplo, puede ser por una llamada telefónica o puede ser por una reunión de Zoom, pero no puede ser por un mensaje de WhatsApp nada más, ¿ok? Tenemos que encontrar el canal adecuado para decir las cosas. Y ese es el primer tip que les voy a dar el día de hoy. En esta vida hay muchas ambigüedades, hay muchas cosas que quedan al vacío, al tente, sin un contexto adecuado. Y eso sucede porque a veces cuando decimos algo correcto no encontramos el canal adecuado. ¿Cuántas veces se han peleado con hermanos, con mamá, con papá? Porque simplemente estaban enojados y les dijeron algo muy fuerte, ¿ok? Y tal vez no es la forma, sino que el canal en el que lo dijeron no era el adecuado, no era en la hora adecuada, no era el momento adecuado. Entonces todo eso que engloba el canal es lo que ustedes tienen que ver primero. Antes de hablar, fíjense que el canal sea el adecuado para hablar. Siguiente. Código, mensaje y contexto. Estos tres. El código, pues ambos hablamos español, entonces podemos hablar español, ¿no? Sin embargo, si fuera un evento internacional, si fuera Alemania, si fuera Francia, pues tal vez lo ideal no sería que yo aprendiera francés porque puedo caer en vicios del lenguaje y eso puede verme vulnerable ante mi comprador, ¿ok? Tal vez lo ideal sea que yo hable en inglés, un lenguaje estandarizado en el mundo. Entonces puede ser ideal, siempre y cuando yo maneje ese idioma. Y mensaje y contexto sería, el mensaje es todo lo que engloba mi proyecto, mi causa, mi evento, todo lo que lo engloba es lo... Después del mensaje vamos con el contexto, que el contexto es uno de los principales elementos de la comunicación que nos ayudan a comprender de manera adecuada de lo que se está hablando. Porque, por ejemplo, si yo les hablo a ustedes les estoy hablando precisamente de los elementos de la comunicación, pero imagínense que ya no estemos en pandemia. Okay. ¿Por qué les estaría hablando de esto? El contexto no va de acorde o no va de acuerdo a lo que les estoy comentando, porque les estoy diciendo un tipo de comunicación para hablar en virtual y ya no están teniendo y ya no estamos teniendo esa modalidad virtual. Lo ideal sería que yo les comunique una transición de lo virtual a lo presencial o viceversa, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refieren con estos 6 elementos. Antes de pasar a lo siguiente, esto es básico, pero a veces me presto yo a ambigüedades o a malas interpretaciones. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer, algún comentario? No hay ningún problema, por mí sería excelente. ¿Todo bien? Ok, me parece excelente. Excelente, si lo quieren poner en el chat es así, de 10. Pasando los elementos de la comunicación, en la periferia de la oratoria, una vez entendido lo que significa y lo que incluye hablar, viene cómo hablar. Porque nosotros podemos hablar e incluir a los elementos de la comunicación. Realmente no es difícil incluir a los elementos de la comunicación. Pero la estructura del discurso es muy complicada. Porque la estructura del discurso es lo que le va a dar el orden a las cosas. Y quiero que pongan un yo en el chat, aquellas personas que sientan que tengan trastorno obsesivo compulsivo o TOC, conocido comúnmente. Ok, 2, me parece bien. Sí, TikTok cuenta. Entonces, ¿por qué pregunto lo del trastorno obsesivo compulsivo? Porque cuando tú estás hablando, ¿no te pasa que a veces sientes que una persona se desvía mucho del tema? Aquí en Yucatán al menos le decimos que agarras periférico. ¿Por qué? Porque pues es la ciudad y te vas por toda la periferia. Entonces, hablar de los periféricos o de las periferias de un tema significa que no estás llevando el orden lógico o el orden cronológico de una historia. Y si yo les vengo aquí a contar algo, les voy a contar cómo hacerlo por un inicio, por un desarrollo y un final. E imagino que en el... ¿Cómo se llama?
en la primaria, pues les enseñaron cómo hablar, les enseñaron cómo se compone un cuento, que en el cuento está por un inicio, un nudo o desenlace o un final, ¿no? Bueno, eso es lo que se enseña en la primaria. Pero estos se dividen en partes más pequeñas todavía, que dependiendo de cada autor se le da diferentes nombres y diferentes usos. Este autor se llama Carlitos Valladares, es un chico que nada más lo conocen en su casa y les viene a presentar una estructura que le gusta mucho. Dice, la fase 1 es la presentación, es lo básico para hacer un discurso, una intervención. Ojo, un discurso no se refiere a un texto de 7 hojas en donde le van a agradecer al presidente por haber ganado los Juegos Olímpicos, no. Un discurso se refiere a una intervención. Cada intervención tiene que tener cierta estructura. Entonces, a partir de que yo les presente esto, me gustaría que intenten usar esta estructura para sus intervenciones. Cuando yo les pido un comentario, cuando les pida, no importa. Y si no lo hacen, no pasa nada. Solo quiero que lo intenten porque se van a dar cuenta que es más fácil de lo que parece. Lo primero es la presentación. Una buena presentación debe tener 3 elementos esenciales. Un preámbulo, algo que llame a nuestros espectadores. Cuando es algo más formal, citas destacadas es bueno. Por ejemplo, I Have a Dream de Martin Luther King, ¿no? Entonces es una cita destacada en muchos discursos, pero inclusive el discurso de I Have a Dream, que aquellos que lo habrán escuchado, si no lo han escuchado, métanse a YouTube, está muy bueno ese discurso. Inclusive ese discurso tiene un inicio que habla de un preámbulo, y aquellos que sepan poesía sabrán que el preámbulo, que ese I have a dream es un elemento que se repite y se reitera y se reitera y se reitera para dejar muy en claro algo. Entonces cumple su cometido y lo hace al principio, como un buen preámbulo. El preámbulo es esas pequeñas palabras, lo primero que nuestra audiencia escucha de nosotros, con lo que se van a quedar. Y si se dieron cuenta, pues yo hice un preámbulo bastante intencionado, la verdad. Por eso dejé mi cámara apagada y mi micrófono apagado, para poder hacer un preámbulo que llame su atención. Esa era mi intención, hacer un buen preámbulo y llamarles pues con un buenos días, bastante respetuoso, pero con una voz agradable para ustedes. Después de eso, nos vemos con la presentación personal. Mi nombre es Carlitos Valladares y estoy aquí para hablarles de esto, ¿ok? Ahí ya conjunté presentación personal y presentación del tema, ¿ok? Ya los hice en ambos. Después tenemos el desarrollo, que es el nudo o controversia. El desarrollo básicamente se refiere a que un desarrollo tiene que tener una problemática. Otra vez, chat, ¿qué les gusta más? ¿Las películas que tienen un final feliz o las películas que tienen una segunda parte y el final de la primera parte tiene un ¿qué pasará después? Opción 1 u opción 2. La primera opción es final feliz. La segunda opción es final de suspenso. Opción 2, final feliz, opción 2. Ok. Me encanta que haya choques de opiniones, me encanta. Ok, básicamente significan 2 cosas. Lo primero, las intervenciones cortas requieren una resolución inmediata. ¿Ok? Tal vez aquellas personas que dijeron, no, a mí me interesa más un final feliz, es porque viven su vida más rápido, porque viven la vida aprovechando más rápido su tiempo y dicen, ¿saben qué? No tengo tiempo para ver la segunda película, que termine ahorita, ¿ok? Y que sea mejor. Entonces, eso es lo bueno, eso está excelente. Y hay otras personas que dicen, tengo el tiempo necesario para que esta película me dure 4 horas. Tengo el tiempo necesario para que esta película se divida en 2. Y dicen que quiere ver una controversia, quieren que le pongan salsa al asunto, como le decimos. Entonces, este nudo o controversia es eso, es esa salsa que hay en medio de un discurso. Después viene el desarrollo del tema. Después de tu nudo o controversia, harás un desarrollo del tema en donde dirás por qué lo que dices es de esta forma y justificarás lo que estás diciendo, ¿no? El desarrollo como se conoce normalmente. Y, muy importante, si elegiste meter una controversia, es decir, una pregunta, por ejemplo, les estoy hablando de un discurso que del rally de voces, que se llama mi proyecto y bla 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 bla, y después les digo, ¿saben qué? ¿Qué les parecería que todos guardemos silencio de aquí hasta el 2030? Nadie va a hablar, nadie va a decir nada, solamente vamos a ver quién hace verdaderas cosas por el planeta de aquí al 2030. ¿Ok?
Esa es una controversia. O ustedes están pensando, no, pues no estaría bien porque no se puede comunicar de manera correcta lo que muchas personas están haciendo. No, está excelente porque algunos que no saben cómo se hace no hablarían mejor. Entonces ya les estoy poniendo a pensar y eso se llaman interacciones. Y después les voy a dar una resolución. Después del desarrollo les voy a decir, tal vez no sea la mejor manera, pero ¿por qué es que ustedes se lo cuestionaron? Por esa razón merece la pena. ¿Okay? Y esa es una resolución. Entonces ya apliqué estos dos métodos. Fase 3. Conclusión. La conclusión incluye la retroalimentación, la despedida personal y el cierre, que es básicamente, la retroalimentación es lo que yo le llamo montaña rusa. Y me voy a hacer para atrás para que ustedes lo vean. Espero que alguno de ustedes hayan subido una montaña rusa en algún momento de su vida. Bueno, una montaña rusa hace esto. Empieza en un punto y después de que empieza te da 20,000 vueltas, te hace querer vomitar y te hace darte 20,000 mareos. Y se va hasta la cima más alta, vuelve a bajar y cuando ya está terminando, ¿qué es lo que hace? Aquí quedaron las 20,000 vueltas y fíjense, este dedito es la montaña rusa. Entonces, este dedito pasa por aquí enfrente. ¿Y qué es lo que está haciendo cuando pasa por acá? Les está mostrando por dónde pasaron anteriormente y regresa al mismo punto. El efecto montaña rusa es de los mejores efectos que ustedes pueden hacer para dar una retroalimentación. ¿Por qué? Porque ustedes le tienen que, con sus palabras, mostrar a la audiencia que cuando empezaron no sabían de qué iban a hablar. Cuando empezaron a desarrollar el tema, se preguntaron por qué realmente, si realmente estamos haciendo algo por el planeta a 10 años de que se cumpla ese plazo. Bueno, 9 años. Pero ahorita ya tienen una resolución. Ahorita ya tienen algo por lo cual sentirse bien, ¿ok? Y regresan al mismo punto haciendo la misma pregunta del principio o haciendo una referencia a algo que dijeron al principio. Es un tip que les doy. Hagan la montaña rusa y cuando vayan a empezar su discurso, denle las vueltas que quieran, pero cuando hagan la retroalimentación, recuérdenle a su audiencia por dónde pasaron y dónde estaban cuando empezaron, para que ellos tengan la decisión de caminar en diferente sentido. Y después, la despedida personal y despedida del cierre, porque es muy importante que a veces los oradores no dicen su nombre. Y tú dices, ¿cómo se llamaba el que dio la plática tan buena de tal lado? Y no te lo sabes, porque no lo dijo. Entonces, es muy importante tu presentación personal al inicio y tu despedida personal al final. Y después, un cierre. ¿Qué es un cierre? Pues lo que se dice cierre, 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 cierre. Nada más después de un cierre. Contundente, seguro, decidido y ninguna palabra más después del cierre. A menos que el presentador te lo pida. Porque eso es lo que caracteriza un cierre. Es total. Aparte de esto, ¿no hay ninguna duda sobre este tema? Quiero verlos en el chat si es que tienen alguna duda o si no, también pueden decirlo, no hay problema. ¿Todo bien? Que voy a asumir que está todo bien y voy a pasar a lo siguiente. Como les dije, la retención de la audiencia es algo que lo voy a dejar a su medida, porque hoy en día cada quien maneja sus redes sociales como a ellos lo prefieren. Si tienen 1000 seguidores, 600 seguidores, 300 seguidores, no pasa nada, pero siguen siendo seguidores y siguen siendo cientos de personas que te siguen, o decenas, ¿no? Entonces, estas personas que te siguen están esperando algo de ti y tú debes de aprender a retenerlos. ¿Cómo los puedes retener? Dándoles a ellos la medida de lo que quieren con una pizca de lo que tú sabes hacer. Eso es la combinación perfecta. Y es un tip, porque no voy a ahondar mucho en este tema. Y, ok, aquí vamos a hacer stop. Como pueden ver, hay un stop bien bonito. Y voy a cambiar mi compartir pantalla nada más para pasar a lo último, porque se me va a acabar el tiempo. Pero a ver... Comunica tu causa es un compilado de lo que ustedes deben de hacer para poder hablar de manera correcta. ¿Cuántas personas no han dicho, ay, es que mi voz no es muy bonita para poder hablar en público y todo? Bueno, déjame decirte que tu voz es un conjunto de cualidades y aquí tenemos estas cualidades. Bueno, esta es una frase que me gusta mucho, se las comparto. No solo es lo que digas, también es cómo lo digas. No solamente es la estructura del discurso, también son las cualidades de tu voz. Entonces, vamos a hablar de las cualidades de la voz. Y la primera es la intensidad. Son 4 cualidades y la primera es la intensidad. Y la intensidad, para no hacernos más problema, la intensidad es el volumen. ¿Cuánto asciende tu volumen cuando hablas? Si yo le quiero dar más peso a algo, lo voy a decir más fuerte para que ustedes entiendan que eso tiene más peso.
y lo voy a hacer más fuerte, más duro, más contundente. Y cuando yo le estoy hablando de algo que realmente no tiene mucha importancia, pues lo voy a hacer un poquito más bajito para que ustedes entiendan que eso no es realmente importante. Por eso a mí no me preocupa cuando ustedes bajan su cabeza o cuando ustedes están viendo por otro lado, porque sé que esas partes en las que bajan su cabeza o ven para otro lado son las partes no importantes o menos importantes de esta plática. Pero cuando yo les digo que vean el carrito de la montaña, ahí vi que todos subieron su cabeza en el momento preciso, porque es cuando yo subo mi voz y cuando yo le doy un volumen y una intensidad más fuerte para que lo puedan hacer. Tip: las cosas más importantes se dicen un poquito más intenso y las cosas menos importantes se dicen un poquito más suaves. Siguiente cualidad: el tono. El tono es una cuestión fisiológica, no depende de nosotros, depende de cómo nace, bueno, o sea, sí de nosotros, pero, o sea, no es algo que nosotros podamos modificar, pues. Depende de cómo nacemos, son nuestras cuerdas vocales, ¿ok? Es una parte de nuestro aparato fonador, que nuestro aparato fonador incluye el diafragma, incluye el diafragma, las cuerdas vocales, faringe, laringe, epiglotis y el aparato resonador, que es este de acá. El aparato resonador se divide en tres: alto, medio y bajo, ¿ok? Y los altos son los agudos que se ponen en la cabeza, entre la nariz y la cabeza. Los medios son los nasales que se ponen meramente en la nariz y cavidades óseas. Y la mandíbula son donde están los bajos. ¿Quieren hacer un tip en casa? Hablen algo corrido, o sea, una frase, una oración larga, y suban su cabeza y bájenla. Se van a dar cuenta cómo su voz se hace más aguda y más grave, ¿ok? Y bueno, el tono es básicamente eso. No pueden regularlo, es la caracterización de cada quien, pero es individual y es meramente único. Y hay algunas personas que se le parece. El timbre es algo que ustedes sí pueden regular. Por ejemplo, les dicen, ¿alguna vez le dijeron que se pongan un lápiz acá? Que hablan como que así. Eso es porque es para que ustedes tengan una mejor dicción, porque la dicción y ciertos elementos dependen de tu timbre, y el timbre es tu aparato resonador. Entonces, si yo intento hablar un poquito más agudo, se van a dar cuenta que estoy como que haciendo mi cabeza un poquito más pequeña y pasando todos mis músculos hacia mis pómulos y hacia mis cejas, porque aquí están estos agudos de mi voz, aquí están estos agudos que me cuesta trabajo llegar, porque mis graves son un poquito más graves y se sienten mejor cuando los hago naturales, cuando los hago tranquilos. Entonces, esa forma son timbre, no es tono, es timbre, porque lo estoy utilizando con mi aparato resonador, ¿ok? Tip: hagan muchas muecas, hagan todas las muecas que quieran, porque esas muecas les van a dar precisamente cómo experimentar. Y esto lo firmo donde quieran, no hay locutor que no haya empezado imitando otras voces, ¿ok? Así que imiten voces. Y por último, la duración. Como se habrán dado cuenta, yo hablo muy rápido y a veces hablo muy lento. ¿Por qué? Porque pues es mi forma de hablar, porque me he acostumbrado a una forma de hablar, porque cuando tengo que decir las cosas con mucha importancia, las digo muy lento. Las cosas con mucha importancia no solamente las digo muy fuerte, sino también las digo muy lento para que ustedes entiendan las cosas que yo estoy diciendo. Pero cuando realmente no hay nada con mucha importancia, lo digo muy rápido y ya, y pasó. Y eso me ayuda a economizar mi tiempo, aunque ya se me haya consumido. Entonces, eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer. Utilizar estas 4 cualidades de la voz. Para que no nos vayamos porque ya estamos finalizando, para que no nos vayamos sin terminar esto, les voy a comunicar lo siguiente. Y va a ser muy rápido. En este mundo hay muchas personas, pero yo me gusta dividirlas en 2 tipos: aquellos que saben hablar y aquellos que no lo saben hablar. Aquellos que no saben hablar suelen ser más inteligentes, porque piensan más, porque entienden más las cosas y porque te dicen que en algún momento o porque piensan que en algún momento eso que están pensando lo van a utilizar. Pero aquellos que saben hablar tienen más oportunidades. Yo no soy el mejor promedio de mi carrera. Yo no soy el mejor promedio de mi prepa. Pero sin duda, soy aquel que disfrutó más su preparatoria. Porque nunca le dijo que no a una oportunidad para meterse a danza, para meterse a canto, para meterse a baile, para meterse a fútbol. Porque entendió que
las oportunidades son algunas que están en esta vida, y estas personas que saben hablar suelen aprovechar más las oportunidades, ya sea con las cualidades de la voz, ya sea con los mensajes, con los elementos de la comunicación o con la estructura del discurso. Lo que ustedes mejor pueden hacer para llevarse algo de esta plática es entender que hay dos tipos de personas: aquellos que saben contar un cuento y aquellos que no lo saben contar. Y personalmente, a mí me gusta mucho contar historias. Y para terminar, esa es una frase que a mí me encanta. Es una frase que hice cuando alguien me criticó muchísimo en la anterior estación de radio que tenía, en donde yo trabajaba, y me dijo que solamente era locutor porque tenía una voz bonita. Y yo me volteé y gentilmente le dije: no es la voz no, la forma. Enérgico, amable, los productos tienen personalidad. Solo hay que buscarles la esencia y pensar en quién los va a escuchar. Esa es una frase de Carlitos Valladares. Pues ahora sí es todo, la misma frase.